Llevamos un par de semanas en las que hemos estado compartiendo acerca de Juan. Y si tú no has venido las semanas anteriores, no te preocupes porque esto, si bien hay un desarrollo, cada tema es autoconclusivo. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de Juan 11, toda esta sección del 1 al 45, donde se habla acerca de la resurrección de Lázaro. Así que te invito a que puedas tener tu Biblia abierta, específicamente en los versos 38 al 44 de este capítulo 11. Y vamos a orar para pedir tanto la dirección del Espíritu Santo en cuanto a lo que yo voy a compartir, como en cuanto a la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú nuestro ayudador, quien pueda revelarnos el corazón del Padre y a Jesús, que podamos recibirte con gozo y disponer nuestro corazón para atesorar tu palabra y dejarnos transformar por ti a través de ella. Te invitamos a ejercer tu gobierno en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Un poquito de contexto respecto de cómo llegamos al 11 de Juan. La semana pasada la Tata nos estuvo compartiendo el capítulo 6 y conectó el relato de la señal de la multiplicación de los panes y los peces con el discurso de Jesús de yo soy el pan de vida. Y Juan usa esta dinámica en el Evangelio de ir intercalando eventos con discursos y luego integra otro elemento que son aseveraciones acerca de sí mismo encabezadas por esta máxima, yo soy. Encontramos en algunas partes de Juan el yo soy sin predicado, que es una alusión a la autorrevelación de Dios con su nombre propio, este IHWH, que normalmente se traduce como yo soy el que soy. Cuando Jesús dice yo soy, por ejemplo en este pasaje donde dice antes que Abraham fuese, yo soy, está conectando directamente a sí mismo con el Padre. Y esto es una referencia directa a su divinidad. Para quienes escuchaban, esto era algo muy claro, pero hay 7 veces en el Evangelio de Juan que Jesús dice yo soy con predicado. Y dice yo soy el pan de vida, precisamente después de esta sección que nos compartía Tata la semana pasada. Capítulo 8 dice yo soy la luz del mundo. En el 10 dice yo soy la puerta de las ovejas, y también en el 10 dice yo soy el buen pastor. Y aquí nos encontramos en el capítulo 11 con esta declaración yo soy la resurrección y la vida. Mientras Juan articula todo el Evangelio, él desordena un poco la cronología. Por eso Juan tiene varias diferencias con los otros 3 evangelios que muestran una visión de conjunto, por eso se llaman evangelios sinópticos, porque Juan lo que hace es construir tanto una visión mucho más panorámica y explícita de Jesús en cuanto a su divinidad, como también articular el mensaje con ciertos elementos para que nosotros veamos cómo este Jesús que irrumpe en el capítulo 1 muy explícitamente en la descripción de Juan como aquel que se identifica con el Padre, aquel que es Dios, pero que luego empieza a revelarse de manera totalmente progresiva desde lugares súper periféricos de Israel y con grupos muy pequeños de gente hasta llegar al término del capítulo 11 y 12 con una revelación pública
acerca de quién Él es. Muchos eruditos dividen el Evangelio de Juan en dos grandes libros, el libro de las señales, que termina en el capítulo 12, y el libro de la gloria, que es desde el 13:1 hasta el 21. Entonces, en los capítulos 9 al 11, Juan nos va a mostrar cómo en el ministerio público de Jesús, la revelación de su mesianazgo, de que Él es el Cristo, Él es el Mesías, llega a su máxima expresión. Primero encontramos este evento impresionante de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Cuando nosotros leemos el Evangelio, ya tenemos todas las referencias acerca de Jesús, de todo lo que hizo, de cuántas personas sanó, cuántos espíritus inmundos echó fuera, todos los encuentros que tuvo con las tinieblas, todas las veces que manifestó su poder y por sobre todo el tema de que venció a la muerte y expuso a las tinieblas, obteniendo victoria sobre ellas al morir crucificado, luego resucitar. Entonces a veces no hacemos tanto este ejercicio de seguir la progresión de un autor específico dentro de el libro que este autor está exponiendo, pero Juan es muy meticuloso en mostrarnos una progresión de Jesús que empieza con esto de transformar el agua en vino en el capítulo 2 y va haciendo grandes señales acompañadas de explicaciones acerca del significado profundo de cada una de las cosas que él hacía. Juan muy intencionadamente habla de señales para apuntar después con una explicación a un significado más profundo. Y estas señales van como increciendo, cada vez mostrando más acerca de la gloria de Jesús. Y digo, para nosotros no es tan claro necesariamente porque implica también el conocimiento de antecedentes del Antiguo Testamento, pero para quienes leyeron esto originalmente y para quienes experimentaron la forma en la que Jesús iba exponiendo este mensaje, nos encontramos con que esto es más o menos claro. En Juan 9:32, este joven ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús dice en un momento: desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Pero Isaías, en varios capítulos, 29, 35, 42, decía que en los tiempos del Mesías los ojos de los ciegos iban a ser abiertos. El Salmo 146, 8 dice: el Señor abre los ojos de los ciegos. No solo indicando que en los tiempos del Mesías esto iba a ocurrir, sino identificando la apertura de los ojos de los ciegos con la actividad divina, con el Padre personalmente. Entonces, este acto era un acto que tenía una connotación muy clara para quienes escucharon originalmente este mensaje, pero particularmente a través de la perspectiva de Juan. Nos muestra que al sanar a un ciego de nacimiento está llevando los actos sobrenaturales de irrupción del reino a través de Jesús a un clímax. Y luego nos encontramos con la resurrección de Lázaro, que es el pasaje que vamos a leer hoy. Una referencia importante es que nosotros sabemos que Jesús en su ministerio no resucitó solamente a Lázaro. Hay otras referencias de personas que fueron resucitadas por Jesús, pero es importante notar la diferencia. Primero, Juan no está tan interesado en la cronología, sino en el desarrollo de su teología, de su pensamiento. Eso es lo que va increciendo. Pero los otros pasajes en los que personas son resucitadas aparecen acá. El primero es Lucas 7, 11 al 17, donde Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. El otro pasaje es cuando él resucita a la hija de Jairo. Ese aparece en los tres evangelios sinópticos. Pero ambos eventos ocurren en Galilea. Yo les he mostrado en algunas oportunidades el mapita
de Jerusalén y el tiempo del ministerio de Jesús y también parte del ministerio de Pablo. Y no es necesario. Solamente esta idea de que Jerusalén estaba en el sur, abajo, que corresponde al área de Judea. Arriba de eso estaba Samaria y arriba de eso estaba Galilea. Todas estas, cuando leíamos el pasaje de la Samaritana, decíamos que este tramo que había que hacer, ¿cierto?, desde Galilea hasta Judea, implicaba pasar por Samaria, y los judíos más radicales se daban una vuelta de 2 días adicionales para no pasar por ahí. Cuando Natanael escucha que el Mesías viene de allá, dice, ¿cómo puede ser una cuestión buena de allá del norte? Porque allá nunca hubo un profeta de renombre. Sino que todo el acontecer religioso importante de primera línea ocurría en Judea, donde estaba Jerusalén. Entonces, Naín era el pueblo rasca de entre los pueblos rasca, un lugar sin ninguna trascendencia. Y Jesús precisamente muestra su compasión en hacer este acto extraordinario en un lugar que no iba a hacer ningún eco acerca de su propia grandeza, ni iba a traer ningún tipo de gloria. Simplemente él siente compasión por esta mujer que lo único que tenía era su hijo y lo resucita. Luego, la hija de Jairo tiene sus propias características como de secretismo, porque el momento mismo de la resurrección ocurre en la intimidad donde está Jesús, la niña que va a ser resucitada y solo 5 personas más, que son el papá y la mamá de la niña y los 3 discípulos más cercanos de Jesús, que eran Pedro, Juan y Santiago. Entonces, las 2 resurrecciones que ocurren en los otros evangelios son en lugares periféricos geográficamente y además en contextos como donde era muy piola lo que estaba pasando. Obvio que el mensaje de esto rápidamente corría por las calles. Si alguien vio que una persona resucitó o escuchó que la persona había muerto y luego había resucitado, sin duda esto tiene que haber corrido por las calles. Pero cuando nosotros leemos la historia del ciego que fue sanado, encontramos que los fariseos citan al ciego y le dicen, ¿es cierto que tú te encontraste con Jesús y te sanó? Sí, Jesús me sanó. Pero a ver, cuéntanos bien, porque nosotros sabemos que Jesús es un pecador. No, sí, me sanó. A ver, que vengan tus papás. Vienen los papás y ¿este es tu hijo? Sí. ¿Y era ciego de nacimiento? Sí. Pero pregúntenle a él nomás mejor porque nosotros no queremos tener problemas. Entonces vuelven a llamar al ciego sanado y le preguntan, a ver, cuéntanos bien los detalles de esta situación. Y Jesús y el ciego les dice, mira, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Es la única cuestión que puedo declarar como fehacientemente. Y los fariseos indagan cuando ya tienen todos los antecedentes para saber que esto era ciertísimo, porque ellos estaban dispuestos incluso a negar la realidad, con tal de desacreditar a Jesús. El gran interés detrás de ellos era que la gente no creyese. Entonces, desacreditar un milagro que ocurrió en Galilea, en Naín, o con los 3 mejores amigos de Jesús como testigos, en realidad era muy fácil, a la luz de hasta dónde estaban dispuestos ellos a negar la realidad con tal de desacreditar a Jesús. Este milagro ocurrió en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, en el corazón de Judea, donde muy probablemente Jesús se quedaba a dormir cada vez que iba a Jerusalén. Y ocurre en un contexto absolutamente público. Por eso es tan distinto y precisamente tanto Juan como los comentaristas de Juan dicen que este elemento desencadena el que finalmente los líderes judíos se juramenten matar a Jesús. De alguna manera Jesús ya tenía claro que al exponerse públicamente en cuanto a su gloria, eso iba a detonar los acontecimientos finales de su ministerio. Esto es tan claro que en el pasaje que vamos a leer, la parte previa, la que no vamos a leer, dice que en un momento Tomás dice, vamos nosotros también con Jesús y muramos juntamente con él.
Porque en el capítulo anterior se dice que las personas otra vez habían tomado piedras para matar a Jesús, lapidado. Entonces, con todos esos antecedentes, llegamos a este pasaje y les cuento, esto va a tener algunas reminiscencias de una prédica que compartió con nosotros Roger en octubre del 2023. No voy a copiar la prédica de Roger, pero voy a referenciar algunas cosas pequeñas. Leamos juntos Juan 11, 38 al 44. Dice: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba por la incredulidad de las personas. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. La historia empieza con Jesús al otro lado del Jordán, al término del capítulo 10. Y dice que llegan mensajeros con la noticia de que Lázaro, que era un amigo muy amado de Jesús, estaba muy enfermo, a punto de morir. Este mensaje había sido enviado por Marta, la hermana de Lázaro. Se nos habla de Marta y María en los evangelios sinópticos, pero aquí nunca se habla de ello y de repente aparecen en la historia y aparecen en la historia como amigos muy amados de Jesús. Entonces Jesús recibe el mensaje y decide quedarse 2 días más. Para cuando llega precisamente a Betania, a la casa de ellos, Lázaro ya lleva muerto 4 días. Para algunos hay como una contradicción aparente en que Jesús amaba mucho a estas personas y sin embargo se demora 2 días más, desde que le avisan hasta que llega. Primero, entendemos que Juan nos revela mucho de la deidad de Jesús y de su conocimiento sobrenatural de los eventos que ocurrían a su alrededor. Y siendo 4 días cuando Jesús finalmente llega a este lugar donde ya Lázaro está enterrado, sabemos por las distancias de los viajes de ese tiempo que estando al otro lado del Jordán, para llegar a Betania había un día de trayecto completo. Entonces, desde que Marta envía a los mensajeros, pasa un día completo para llegar donde está Jesús. Jesús se demora 2 días y luego le toma un día completo para llegar donde está Lázaro. O sea, Lázaro murió en el mismo día que los mensajeros salieron hacia donde estaba Jesús. Por lo tanto, no marcaba ninguna diferencia cuánto Jesús se demorara, porque incluso si hubiese corrido, habría llegado con Lázaro ya muerto. Hay un teólogo católico que es como el máximo referente como comentarista desde lo teológico del Evangelio de Juan, que señala un dato respecto de los rabinos judíos de ese tiempo, del primer siglo, y dice que ellos creían que el espíritu de una persona rondaba el cuerpo hasta el 3er día. Y que recién el 4º día el espíritu ascendía o descendía al lugar de los muertos. Entonces, el hecho de que Jesús haya esperado hasta el 4º día, de alguna manera, es el testimonio absoluto de que Lázaro estaba bien muerto, de que estaba ya absolutamente muerto. De hecho, la propia Marta, cuando dice Jesús, remuevan la piedra, dice: oye, ojo, ya tiene que estar hediondo.
Pero, retrocedo un poco. Jesús llega y está fuera todavía de Betania. Alguien lo ve, le avisa a Marta. Marta sale corriendo del velorio en la casa y se encuentra con Jesús. Y le dice, Jesús, si tú hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Y la conversación gira en torno al hecho de por qué te demoraste 4 días. Y Jesús le dice como, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, va a vivir. Y Marta le dice, sí, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías. Y sé que en el día final vamos a resucitar. Sus conceptos estaban muy claros, pero lo que había en realidad en el corazón de Marta era dolor. Y en medio de ese dolor lo que quería era encontrar en Jesús las respuestas que satisficieran de alguna manera intelectualmente ese dolor. ¿Por qué te demoraste 4 días? Si hubieses estado no habría muerto, pero te demoraste a propósito más. ¿Por qué no corriste si era tu amigo amado? ¿Por qué no corriste si somos tus amigos? Y aquí hay 2 cosas bien interesantes y profundas. La primera es una aplicación bien directa para nosotros. Y es que los amigos de Jesús también sufren y también mueren. A veces nosotros pensamos que por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto en una situación dada, si escojo lo que Dios quiere que escoja, entonces me va a ir bien. Pero el mundo está caído. Y aun cuando el reino de los cielos ha irrumpido en el presente, este aspecto caído del mundo no se ha retirado por completo y no lo va a hacer sino hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Entonces, quienes amamos a Jesús no estamos exentos de padecer, de que en situaciones nos vaya mal haciéndolo bien. Nuestra garantía increíble y gloriosa es que Jesús está con nosotros. Lo que marca toda la diferencia es que Dios participa en nuestras vidas, en medio de nuestros dolores. Nosotros sí creemos que el reino de los cielos hoy irrumpe con poder, sanando, haciendo milagros, pero no es como un genio que yo saco del bolsillo. Dios es Dios y Él determina cuándo sana y cuándo no sana. Y nosotros podemos sentir como dolor por eso, pero ¿por qué Dios en ocasiones puede no querer sanar? Esa es consecuencia de que vivimos en un mundo caído. La enfermedad no viene de Dios, es consecuencia del pecado. El poder de Dios irrumpe y nosotros podemos orar con fe y creer que Dios hace milagros hoy. Eso es así, nosotros tenemos esa expectativa. Pero no hay promesas en la Biblia respecto de que quienes hemos creído en Jesús vamos a quedar exentos del dolor, o que no vamos a morir, o que siempre vamos a tener lucas sobreabundantes, o que nos va a ir bien en todo lo que emprendamos. No hay promesas de ese tipo. Por el contrario, hay advertencias que nos dicen, ojo, porque este mundo caído, que tiene sus dolores propios del pecado, causa dolores específicos en aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si al maestro de ustedes, al primero entre ustedes, le dijeron que tiene el espíritu de Belcebú, no esperen algo muy distinto de ustedes. Los van a odiar, los van a perseguir, los van a detestar. Además de los dolores del mundo caído, hay una oposición directa en contra de los hijos de Dios porque las tinieblas se oponen a Dios y a cualquier manifestación de parte de Él. Entonces, los hijos e hijas de Dios no estamos exentos de que nos pasen cosas malas. Lo extraordinario es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu, en su absoluto conocimiento de todas las circunstancias, intervienen en el momento que lo necesitamos. A veces con una sanidad poderosa, otras veces con consuelo. A veces lo que cambia es la realidad, a veces lo que tiene que cambiar es nuestra mente o nuestro corazón, pero Él interviene, Él está, nunca nos desampara. Esa es la gloria del Evangelio. Pero Marta tiene su corazón herido y su mente ofendida. Tienen esta conversación, digamos, teológica muy profunda. Marta entiende muy bien
cómo van a ocurrir los últimos eventos y entiende que Jesús es el Mesías, pero no logra apropiarse del impacto que esa verdad puede tener en su propio corazón. Termina la conversación entre Marta y Jesús y ella vuelve a casa y le dice a su hermana que Jesús está ahí. Entonces María sale corriendo. Y María le dice a Jesús exactamente la misma frase. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La diferencia entre ambas, y esto no tiene que ver con decir que Marta es la mala y María es la buena, como a veces tendemos a pensar en Marta afanada en este otro pasaje, ¿cierto?, donde María está a los pies de Jesús. Pero nos muestran dos formas de reaccionar en medio de nuestro dolor. ¿Por qué dos formas? Si no he dicho nada de María todavía. María dice lo mismo. La diferencia es que cuando María llega a donde Jesús, se tira a sus pies y no le hace preguntas para satisfacer la ofensa que en su mente puede tener la idea de que Jesús se haya demorado. El dolor está ahí y es el mismo. Ella tiene la misma convicción de que Jesús pudo haberlo sanado. De hecho, dice que hay personas entre medio ahí que dicen, sanó a un ciego de nacimiento y no fue capaz de venir para sanar a su amigo. Precisamente porque la sanidad del ciego era como, si puede sanar a un ciego de nacimiento, puede sanar cualquier cosa, pero este murió. Aquí sí que no hay nada que hacer, pero Jesús fue indolente. Esa era la idea de las personas. Y María, con su corazón igualmente roto por la muerte de su hermano y por sentirse desamparada, lo que hace es adorar, estirarse delante de Jesús en reconocimiento de que Él es Él. Y tienen una conversación con Jesús, más breve, menos intelectual, y finalmente vuelve a integrarse Marta y llegan al lugar en donde Lázaro había sido sepultado, que era estas tumbas para ricos, ¿cierto?, donde había una cueva y una gran piedra. Y Jesús dice, muevan la piedra. Y ahí aparece Marta y dice, ¿cómo se te ocurre, Jesús? Había tenido una conversación con Jesús hace poquito. Jesús le ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree no morirá. Y Marta entendía eso, pero lo entendía solo en una dimensión intelectual y solo hacia el futuro. No entendía que Jesús puede ser vida hoy. Probablemente ninguno de nosotros lo habría entendido en ese momento, porque no había expectativas de que Jesús pudiese resucitar a las personas hoy. Nuevamente este pasaje tiene una carga veterotestamentaria. En Daniel, voy a buscar la cita porque no me la sé de memoria. Daniel 12:2 decía, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Y también este pasaje, ¿cierto?, de Ezequiel, el valle de los huesos secos, que promete precisamente, profetiza que vendrá un tiempo de resurrección para el pueblo de Dios. Esta era la expectativa de los fariseos, que tenían una diferencia profunda con los saduceos en este tiempo, porque ellos creían efectivamente que una señal de la venida del Mesías y del día del Señor era que los muertos iban a resucitar. Pero esa expectativa era para el fin de los tiempos. Estaba la expectativa, tenía que ver con el Mesías, pero Marta, aun cuando tenía la convicción de que Jesús era ese Mesías, no pensó que esa resurrección podía tener un cumplimiento parcial en el presente, sino que pensaba que estaba también relegada solo para el futuro. Entonces Jesús dice esto. Ella, que sabe que Jesús es la resurrección en la vida, no logra apropiarse de esa verdad en su corazón, la advierte a Jesús, esta cuestión va a oler horrible, ya hay suficiente dolor en el ambiente para que lo coronemos con pestilencia. Ella está preocupada por eso, porque está ofendida, porque está dolida. Pero Jesús da la orden y la gente obedece. Y aquí hay una doble conexión.
Aun cuando es Jesús quien hace absolutamente toda la obra, hay personas participando para sacar la roca y luego hay personas a quienes Jesús les encomienda quitarle al muerto todas las vendas. Vamos a dejar eso en punto suspensivo. Primero, las personas obedecen, digamos que esto tiene una aplicación en la iglesia, son otros los que remueven la roca de la tumba, y Lázaro, que está allá adentro, experimenta escuchar la voz de Jesús. Y Diego nos leía este pasaje de Juan 5 mientras estábamos en la oración, en donde Jesús dice en el versículo 25, les aseguro, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese poder de dar vida. Solamente Dios, esto aparece al principio en Génesis, tiene la capacidad de crear algo a partir de la nada. Se le dice, hay un verbo en hebreo que es baraj, que solo puede ser atribuido a Dios. Porque cuando habla de que Dios creó en el principio las cosas, dice que las creó a partir de la nada. Nosotros tenemos, como imagen de Dios, una capacidad creativa, pero nosotros no podemos crear algo a partir de la nada. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y una extensión de este poder de Dios es que Él puede traer vida donde hay muerte. Solamente Dios puede hacer eso. Pero Juan dice que el Padre ha concedido esto también al Hijo, porque el Padre y el Hijo son en esencia el mismo. Entonces, Jesús anticipó ya, y también anticipó en este pasaje tan requete contra conocido de 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús hace esto, y esta es la reminiscencia que quiero tener de Roger, que predicó el 2023, ¿quiénes se acuerdan? Roger compartió, yo me acuerdo cuando estaba en mi casa, antes, que era la primera vez que iba a predicar ese mensaje. Roger tiene una capacidad dramática que yo no tengo, y yo no pretendo ser Roger. Pero de la misma manera que creo que es tan hermoso la originalidad y el que uno pueda ser uno mismo, también es una tontera no imitar nunca nada de nadie, porque eso ya es más pose que humildad. Y Roger, para darnos una perspectiva de lo que pudo ser ese momento, nos lleva al texto y nos dice que allí dice que Jesús gritó, y depende de la versión que busquemos, dice que gritó con gran voz. Uno puede decir, gritó como con todas sus fuerzas. Yo no sé si la cueva estaba a 3 metros, a 5 metros, a 8 metros, si era profunda, no tengo idea. Pero Jesús gritó con gran voz. Y esto primero pone un énfasis como un dramatismo acerca del poder de la palabra de Jesús, pero también pone este otro énfasis. Esta resurrección es muy distinta a las anteriores. No solo porque ocurre a 3 kilómetros de Jerusalén, de hecho después de la resurrección dice que los que acompañaron a María muchos creyeron, pero otros se fueron corriendo donde los fariseos que estaban al lado. Y estaban los fariseos de grueso calibre, y de hecho hicieron una junta al tiro, armaron un Sanedrín y dijeron, ahora sí que nos piteamos a este compadre. Ahora sí que nos juramentamos que lo vamos a matar, porque esta cuestión ya se ha vuelto incontenible. Si la gente se entera que resucitó un muerto, entonces todos van a creer en él. Y como el propio Lázaro se transformó en un testimonio vivo, dijeron, vamos a matar a Lázaro también, porque si no la gente va a creer por el testimonio de él. Es muy distinto este milagro por la proximidad a Jerusalén, pero también es muy distinto porque fue a través de un grito en público, desde la distancia, con un muerto ya en la cueva mortuoria. Y el dramatismo está en eso. Imaginémonos, si puedes cerrar tus ojos un segundo, y a Jesús a algunos metros, que no sabemos cuántos, de la cueva, gritar con gran voz,
¡Lázaro! ¡Sal de ahí! Y Lázaro es arrebatado de la muerte. Y Jesús te dice eso a ti. Si hay áreas en tu vida en las que has escondido lo que Dios te dio y estás como Lázaro. Y esto tiene dos dimensiones. Tal vez, si nunca has conocido a Jesús, estás muerto. Pero tal vez ya escuchaste la voz de Jesús y te resucitó. Pero sigues viviendo como muerto porque estás lleno de vendas y no te puedes mover y no disfrutas nada de lo que se supone que es esta vida plena y abundante. Nada de las promesas de Dios lo estás disfrutando porque estás lleno de vendas. Y tu orgullo te lleva a decir que puedes tú solo en tu casa buscar a Dios y ser libre de todas las cosas. Porque tienes vergüenza de las cosas que hay debajo de las vendas. Hay muerte, hay pudrición, hay heridas infectadas a veces. Y necesitamos que Jesús use a otros para que saquen las vendas. Para que no solo estés vivo o viva, sino que vivas verdaderamente en plenitud. Que es lo que Jesús tiene para ti y tiene para mí. No basta con haber escuchado la voz de Jesús para ser arrebatado de la muerte. Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Así que yo quiero repetir esto, no con el grito de nuevo, no se asusten. El dramatismo es para enfatizar simplemente cuán profundamente impactante fue ese momento. Nadie esperaba que Jesús hiciera lo que hizo y menos de la manera en la que lo hizo. Pero Jesús te dice también a ti hoy y a mí hoy. Así como preguntó en un momento, ¿dónde lo enterraron? Así como le preguntó a Adán después de pecar junto con Eva, ¿dónde estás? Nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás? Y nos invita a salir de ahí. Y yo te invito hoy a que puedas salir de ahí. Si tú observas tu propia vida y te das cuenta de que estás en un lugar en el que el cristianismo no parece algo lleno de gloria. Si tú has creído en Jesús, pero sientes que tu vida te deleitas en que Jesús te da la certeza de que no te vas a ir al infierno, de que va a haber un cielo, pero tu vida hoy parece ahogada en preocupaciones, en dolor, en negaciones. Incluso es como yo antes disfrutaba ciertas cosas y ahora que soy cristiano ni siquiera puedo disfrutar esas cosas porque son pecados. Y parece que el cristianismo es una vida de privaciones en vez de libertad. Y estoy sumergido en ese tipo de ideas. Y siento que ser cristiano no es apasionante. Y me cuesta incluso invitar a otros a la iglesia porque me escuchan quejarme todo el tiempo. Porque todo el tiempo me ven cabizbajo. Y no digo que nosotros no tengamos libertad para ser auténticos y llorar cuando hay tristeza. Pero resulta que en la raya para la suma, muchos ven nuestra vida y dicen, chuta, ser cristiano es miserable. Es privación tras privación, negación tras negación y cosa mala por sobre otra cosa mala. Si de alguna manera empezaste a abrazar esa idea, si de alguna manera al observar tu propia vida dices, no siento que esto sea plenitud, no siento que esto sea apasionante, no siento que esto sea gozoso, no siento que esto se sienta como vida, no siento que yo sea esta fuente de agua viva que salta para vida eterna y que puedo chorrear a otros con gozo, con vida, con expresiones del Espíritu de Dios. No siento que eso sea mi vida. Y no te vas a ir al infierno. Hurra por eso. Pero hay mucho más. Jesús tiene para ti mucho más. Y si estás ahí, Jesús te dice, sal de ahí. Deja que el Espíritu de Dios use a otros
para quitarte las vendas y darte movilidad en esta vida nueva que Él tiene para ti. Deja que el Espíritu Santo irrumpa y que la vida que ya tienes puedas vivirla de la manera que Él te la quiere dar. Entonces vamos a orar por esto. Una vez la Ruti, nuestra pastora, mentora de la Viña de Las Condes, nos decía que una vez ella estaba orando por alguien y sintió como al Espíritu Santo darle una palabra profética a una persona, pero con un acto físico. Y dice que la persona estaba aquí recibiendo oración y la Ruti como que en un momento la tomó, la movió 1 metro y la sacó de ese lugar. Es un acto simbólico. No quiero elevar la significancia o profundidad que puede tener el acto simbólico, pero responde a un principio que tiene que ver con salir de un lugar y ubicarse en otro. Y quisiese que hoy pudiésemos hacer eso, si es que esta palabra tú entiendes que fue para ti, que Dios te está diciendo, sal de ahí, te metiste en cosas que no tienen nada que ver con lo que yo quiero para ti, que han traído un tipo de muerte sobre ti. Estás vivo, pero vives como si no estuvieras vivo. Sal de ahí. Que venir acá a hacer espacio y orar en el tiempo que vamos a tener ahora para ministrar, sea el momento en el que tú ejerces tu voluntad para decir, ya no quiero estar ahí, ya no quiero estar en la cueva, quiero salir, quiero responder a la voz de Jesús y caminar hacia Él y estar dispuesto a que Él haga lo que quiera hacer conmigo para vivir la vida que Él compró para mí. Te invito entonces, vamos a mover las sillas acá adelante y vamos a tener un tiempo de orar. Si alguien quiere recibir oración específica y personal, vamos a estar disponibles para ministrar también personalmente, pero me interesa primero de manera muy profunda que podamos tomar la decisión de responder a la voz de Jesús. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy el buen pastor que su vida está dispuesto a dar por sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen y me siguen. Si la voz de Dios ha resonado en tu espíritu hoy, yo te invito a poder seguirla. Con este acto que en su expresión externa es simple. O sea, vamos a hacer una invitación a pasar adelante para decir, esta palabra es para mí y yo quiero salir del lugar espiritual en el que estaba. Y quiero disfrutar de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios en cuanto a mi identidad y a mi libertad. Pero este acto aislado de mi realidad completa no tiene mayor impacto en mi vida si no va acompañado de una verdadera apertura de mi ser entero para decir, quiero que esto me saque de aquí, no para tener una experiencia con el Espíritu en este momento, sino para que mi vida experimente cómo el Espíritu infunde esa plenitud, ese gozo, ese desparpajo del Evangelio, de renovarme, vivificarme, de traer resurrección a mi vida. Entonces, mientras yo oro, te invito a que puedas sumarte a esta oración en la que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos vivifique. Pero esta historia empezaba así. En Juan 2, Natanael cree en Jesús porque Jesús le dice, te vi antes debajo del árbol. Y Natanael, que no ponía ni una ficha en Jesús, le dice, realmente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, porque te dije que estabas debajo del árbol, ¿creíste? Ahora vas a ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios siendo servido por ángeles que suben y bajan. Y luego Jesús hace su primer milagro, o sea, la primera señal. Acá, en este pasaje,
ocurre lo mismo. Jesús le recuerda a otra persona el mismo principio. Cree primero para que veas la gloria derramada. Le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees primero, verás la gloria de Dios luego? Entonces, para experimentar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos primero que creer. Y el creer es algo que se hace con todo el cuerpo. No se hace con la pura cabeza. Es una cuestión de los griegos que nos ha hecho mucho mal. El creer es algo que involucra todo lo que somos. Por eso el acto de pasar adelante, aun cuando es simbólico, tiene trascendencia, porque nos determina a una decisión que queremos que vaya más allá del momento. Te invito, en el nombre de Jesús, Espíritu, anímanos a poder tomar la decisión de dar un paso adelante y decir, quiero salir de ahí, quiero salir de donde estaba, quiero estar más cerca tuyo, quiero estar más libre, quiero que se corten todas las telas que no me dejan mover. Quiero no solo estar vivo o viva, sino que quiero experimentar las promesas cuyo cumplimiento están disponibles para mí hoy. Sé que el mundo va a seguir caído. Sé que va a haber cosas que vamos a padecer igual. Pero todo lo que tú has dispuesto para que en el presente experimentemos tu reino futuro, yo lo quiero ahora. Y quiero despojarme de aquello que me impide experimentar el reino irrumpiendo a través de mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora vengas y que nos animes a no tener vergüenza ni sentir que nos exponemos para que el enemigo nos apunte. ¿Y qué va a pensar el resto si yo digo de mí mismo que estaba como muerto? Sino que podamos hacer lo que este mismo evangelio nos anima una y otra vez. Mientras el mundo encubre sus obras porque son malas, los que somos hijos de luz nos acercamos sabiendo que hay cosas que van a quedar expuestas, pero porque queremos tomar de tu perdón, tomar de tu gracia y poder ser vivificados. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento e infunde vida en cada uno de tus hijos e hijas. Vivifícanos, Señor, vivifícanos. Que no nos conformemos con haber sido decretados como vivos, sino que podamos experimentar lo que esa vida implica. Que podamos movernos con libertad, que podamos tener una identidad inamovible, que podamos ejercer la autoridad de los hijos e hijas que por gracia portan a Cristo y al mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos responder a tu maravillosa voz, a ese grito que irrumpe y que dice, sal de ahí. En el nombre de Jesús, respondemos a tu voz y nos presentamos delante de ti para decirte, aquí estamos, Señor. En nuestras fuerzas morimos, pero por el poder de tu Espíritu hemos sido vivificados y ahora podemos sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales por pura gracia, por amor inagotable de aquel que nos amó al punto de entregarse a sí mismo. Que a ese Jesús sea dada toda la gloria, toda la honra, todo honor y toda alabanza. Ven, Espíritu Santo de Dios, ahora y permítenos ser infundidos con la vida del Hijo.